Tengo 27 años. Hace 10 años cometí el error más grande de mi vida, y cada día que pasa, ese error se hace más difícil de arreglar. Cuando tenía 17 años, mi novia de momento quedó embarazada. Éramos unos niños. Ella tenía 16. Yo estaba en mi último año de secundaria. Ninguno de los dos estaba preparado para ser padres. Sus padres la echaron de la casa. Los míos entraron en pánico. Nadie sabía qué hacer. Entonces mi hermana mayor, Andrea, se ofreció a ayudar. Tenía 28 años en ese momento, casada, estable, sin hijos porque no podía tenerlos por problemas médicos. Me dijo que ella se haría cargo del bebé mientras yo terminaba la escuela, que era temporal, que solo hasta que yo pudiera mantenerme solo. Le creí. Mi novia dio a luz a un niño hermoso. Lo llamamos Mateo. Yo lo cargué en el hospital. Lloré viéndolo. Prometí que iba a ser un buen padre, pero tenía 17 años y no tenía idea de lo que eso significaba. Andrea se llevó a Mateo a su casa cuando salió del hospital. Yo iba a visitarlo todos los días después de clases. Le cambiaba pañales. Le daba biberones. Intentaba ser parte de su vida, pero conforme pasaron los meses, mis visitas se hicieron menos frecuentes. La escuela, los amigos, el trabajo de medio tiempo, todo se sentía más urgente que las responsabilidades de ser padre. Andrea nunca se quejó. Siempre me decía que estaba bien, que me enfocara en mi futuro, que ella se encargaba, y yo dejé que lo hiciera. Para cuando Mateo cumplió 2 años, yo lo visitaba una vez por semana, a veces menos. Andrea y su esposo eran sus padres de facto. Yo era el tío cool que aparecía ocasionalmente con regalos. Mi exnovia había desaparecido completamente. Se mudó a otro estado con su nueva familia, firmó papeles renunciando a sus derechos parentales. Para ella, Mateo dejó de existir. Yo debía haber hecho algo, debía haber peleado, debía haberme hecho cargo, pero no lo hice, porque era más fácil dejar que Andrea se encargara. Cuando Mateo tenía 4 años, escuché algo que me rompió el corazón. Lo escuché llamar mamá a Andrea, y llamar papá al esposo de Andrea, y cuando me vio, corrió emocionado gritando, tío, tío. En ese momento me di cuenta de lo que había pasado. Había dejado que Andrea se convirtiera en su madre, y yo me había convertido en un extraño con el mismo apellido. Confronté a Andrea esa noche. Le dije que Mateo me estaba llamando tío, que eso no estaba bien. Ella me miró con una mezcla de lástima y rabia. Me preguntó qué esperaba, que llevaba 4 años siendo su madre en todo excepto en el papel, que yo había elegido estar ausente. Tenía razón, y eso dolía más que cualquier insulto. Los años siguieron pasando. Yo terminé la universidad, conseguí un buen trabajo, me casé, construí una vida donde mi hijo pensaba que yo era su tío. Andrea me mandaba fotos y videos. El primer día de escuela de Mateo, sus cumpleaños, sus logros, como si yo fuera parte de la familia, pero no su padre. Y cada foto era un recordatorio de mi cobardía. Hablé con mi esposa sobre todo esto antes de casarnos. Ella conoce la historia completa, me apoya, me dice que nunca es tarde para reclamar mi rol como padre, pero tiene miedo. Miedo de lo que esto significaría para nuestro matrimonio, para nuestros futuros hijos. Miedo de que Mateo nos odie por arruinar la única familia que conoce. Hace 6 meses, Andrea me llamó con noticias devastadoras. Su esposo la dejó, pidió el divorcio, se fue con otra mujer, de la nada, sin señales. Andrea estaba destruida, Mateo estaba confundido. El hombre que él pensaba que era su padre simplemente desapareció de su vida. Andrea me pidió ayuda, no económica, emocional. Me pidió que pasara más tiempo con Mateo, que fuera una figura paterna estable en su vida ahora que su papá se había ido. Acepté inmediatamente. Y aquí es donde todo se complicó. Empecé a visitar a Mateo 3 veces por semana. Lo ayudaba con la tarea, jugábamos videojuegos, hablábamos de todo. Tiene 10 años ahora. Es inteligente, curioso, gracioso. Se parece a mí cuando era niño. Y cada vez que lo veo, siento una mezcla de amor y culpa que me está matando. Un día me preguntó algo que me dejó sin palabras. Me preguntó si yo también lo iba a dejar como hizo su papá. Le dije que no, que siempre iba a estar ahí para él. Me miró con esos ojos que se parecen tanto a los míos y dijo algo que me destrozó. Dijo que ojalá yo fuera su papá de verdad, porque yo nunca lo haría sentir abandonado. Esa noche hablé con Andrea. Le dije que teníamos que decirle la verdad, que Mateo merecía saber quién era su padre real. Andrea entró en pánico. Me dijo que eso lo destruiría, que ya estaba sufriendo por el abandono de su papá, que decirle ahora que toda su vida había sido una mentira sería demasiado. Le dije que era mi hijo, que tenía derecho a saberlo. Ella me recordó que yo había renunciado a ese derecho hace 10 años cuando dejé de aparecer, cuando elegí mi comodidad sobre mis responsabilidades. Y una vez más, tenía razón. Hace 2 semanas, Mateo encontró su acta de nacimiento. Andrea lo había guardado en una caja en el closet. Mateo estaba buscando fotos viejas para un proyecto escolar. En el acta dice claramente, padre, yo, madre, mi exnovia. Mateo llegó donde Andrea confundido, preguntando por qué mi nombre estaba ahí. ¿Por qué decía que yo era su papá? Andrea me llamó en pánico. No sabía qué decirle. Le había dicho que su acta se la daría más tarde, que primero hablara conmigo. Fui a su casa inmediatamente. Mateo estaba sentado en el sofá, el acta en sus manos, lágrimas en sus ojos. Me miró y me hizo la pregunta que había estado evitando durante 10 años. Me preguntó si era verdad, si yo era su papá. Le dije que sí. Me preguntó por qué nunca se lo dije. No tuve respuesta. Nada que pudiera justificar 10 años de mentiras. Me preguntó por qué me dejó llamarlo tío. ¿Por qué dejó que pensara que otra persona era su padre? ¿Por qué lo abandonó? Le dije que cometí un error terrible, que tenía 17 años y estaba asustado, que tomé la salida fácil, que dejé que Andrea se hiciera cargo porque era más cómodo para mí, que lo lamentaba más de lo que las palabras podían expresar. Mateo no lloró más.
Solo me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Decepción pura. Me dijo que su papá falso lo abandonó, pero al menos ese hombre tuvo la decencia de actuar como su padre mientras estuvo ahí. Yo ni siquiera tuve esa decencia. Estuve ahí todo el tiempo y elegí ser el tío. Luego me preguntó algo que me partió en dos. Me preguntó si me arrepentía de tenerlo, si hubiera preferido que él no existiera. Le dije que no, que él era lo mejor que me había pasado, que solo fui demasiado cobarde para asumirlo. Se levantó del sofá y se fue a su habitación. No me ha hablado desde entonces. Andrea está furiosa conmigo. Dice que arruiné todo, que Mateo ahora no confía en nadie, que la relación entre ellos también está dañada porque ella mantuvo el secreto. Mi esposa está preocupada. Me dice que necesito darle tiempo a Mateo, que eventualmente va a entender, pero yo sé la verdad. Mateo nunca va a entender, porque no hay forma de justificar lo que hice. Ayer fue el cumpleaños número 11 de Mateo. Andrea hizo una pequeña fiesta. Me invitó porque Mateo preguntó si yo iba a ir. Fui, con un regalo, con esperanza. Mateo abrió todos sus regalos excepto el mío, lo dejó para el final. Lo abrió sin emoción. Era un videojuego que había mencionado que quería. Me dio las gracias. Con educación. ¿Cómo le darías las gracias a un extraño que te dio algo? Pero ya no me llamó tío. Tampoco me llamó papá. No me llamó nada. No sé cómo arreglar esto. No sé si se puede arreglar. Andrea dice que con tiempo tal vez Mateo me perdone. Que los niños son resilientes. Que eventualmente va a entender que todos cometemos errores. Pero este no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes durante 10 años. Decisiones de cobardía, de conveniencia, de egoísmo. Y ahora mi hijo me mira como un extraño. Porque eso es lo que soy para él. La gente me pregunta qué voy a hacer ahora. Si voy a pelear por la custodia. Si voy a forzar la relación. La respuesta es no. Porque después de 10 años de ausencia, no tengo derecho a exigir nada. Lo único que puedo hacer es estar disponible. Aparecer. Ser constante por primera vez en su vida. Y esperar que algún día, tal vez cuando sea mayor y tenga sus propios hijos, entienda que yo era solo un niño asustado que tomó las decisiones equivocadas. Y tal vez, solo tal vez, me dé la oportunidad de ser lo que debía haber sido desde el principio, su papá. Pero hasta ese día, cargo con el peso de saber que perdí los primeros 10 años de la vida de mi hijo. Años que nunca voy a recuperar. Momentos que nunca voy a vivir. Recuerdos que nunca voy a tener. Y todo porque fui demasiado cobarde para asumir mis responsabilidades cuando más importaba. Si hay alguien leyendo esto que está en una situación similar, alguien que tiene un hijo que no está criando, alguien que le está dejando esa responsabilidad a otra persona, por favor, no cometas mi error. No esperes 10 años para darte cuenta de lo que perdiste. Porque cuando ese niño te mire con ojos que no te reconocen como padre, va a ser demasiado tarde. Y vas a vivir el resto de tu vida cargando con ese arrepentimiento, como yo lo hago ahora. Mateo cumple 11 años hoy. Es casi un adolescente, y yo me perdí su infancia completa. No hay forma de recuperar ese tiempo. No hay forma de regresar y hacer las cosas bien. Solo queda vivir con las consecuencias. Y esperar que algún día, él me deje intentar ser el padre que siempre debía haber sido. Aunque sea tarde, aunque sea incómodo, aunque nunca recupere esos 10 años perdidos. Al menos quiero intentarlo, antes de que sea demasiado tarde. Otra vez.